Bien. La clase de hoy, como teníamos en la planificación, yo mandé la planificación de noviembre, octubre-noviembre. Decía que luego del trabajo práctico, de este video que estuvimos charlando, más en las fotos del trabajo práctico propiamente dicho, íbamos a ver funciones. Yo considero que es el último tema que entraría también en el integrador 2, funciones. Es como una primera aproximación, es un tema que se ve mucho en el transcurso de su secundaria, ¿sí? Y establece la relación entre elementos de dos conjuntos. A ver, por ejemplo, si yo tengo, esto sería un diagrama de Venn, ¿sí? Un conjunto le podemos llamar A, y yo tengo dentro de este conjunto elementos. ¿Está bien? Son los puntitos estos, son todos elementos. Si yo tengo un puntito que está fuera del conjunto, yo puedo decir que este elemento no pertenece al conjunto. Si yo marco uno que está dentro, como este, yo puedo decir que sí pertenece. ¿Se entiende eso? O sea que un elemento puede pertenecer o no a un conjunto. Si yo tuviera otro conjunto distinto, el conjunto B, también puedo tener elementos que pertenecen a este conjunto y elementos que no. ¿Estamos? Yo puedo relacionar elementos de este primer conjunto con elementos de este segundo conjunto. Mis compañeros son re chupamedias. Dana, se escucha tus comentarios. Escúchame. Ahora está bien, perfecto. Gracias, Dana. Entonces, como decía, los elementos del primer conjunto se relacionan con elementos del segundo conjunto. O no. ¿Sí? Yo puedo relacionar con el mismo, puedo relacionar con otro, etc. ¿Está? Pero existe una relación. Existe una relación. Hay un tipo de relación especial que recibe el nombre de función. O sea que se podría definir a la función como una relación entre elementos de dos conjuntos. La relación tiene que ser una relación especial que cumpla con dos condiciones. La primera es que recibe el nombre de existencia y la segunda de unicidad. La existencia tiene que ver con que cada elemento del primer conjunto tiene que tener una flechita o estar relacionado, eso indica la flecha, la relación, con algún elemento del segundo conjunto. No importa si es con el mismo, ¿sí? No importa si es con el mismo, pero tiene que tener. Si alguno de los elementos del primer conjunto no tiene flechita, como por ejemplo podría ser así, tengo un elemento acá que no se relacionó con nadie, ya no cumple con la existencia. La existencia habla de que todos los elementos del primer conjunto A se relacionen con los elementos del segundo. La unicidad dice que voy a borrar eso. La unicidad dice que cada elemento tiene que tener una sola flecha, o sea que si yo tengo dos flechas, o sea, este elemento tiene esta flecha y tiene esta flecha, ya se está relacionando dos veces, ya rompe la unicidad. La unicidad es una sola flechita. O sea, que tengan todos, pero que tengan solo una. Esa sería la relación especial. Que se puede romper fácilmente cuando algún elemento tenga dos o más flechas, ya se rompe. ¿Está? Ahora bien, las maneras que yo puedo representar a una función pueden ser a través de, por ejemplo, esto que es un diagrama de Venn. También podría hacerlo a través de una tabla, que es lo que vamos a ver nosotros, a través de un gráfico, a través de una fórmula. ¿Sí? Entonces no importa cómo yo pueda expresar a la función, usted tiene que aprender a expresarla desde estas tres formas que serían tabla, gráfico y fórmula. ¿Sí? Esas tres formas. La más fácil de todas es la fórmula. ¿Sí? La fórmula yo tengo f de x
Esto se lee que es una función, ¿sí? Está en función, digamos, de una variable que se va a llamar x. ¿Sí? Nosotros vamos a tener, por ejemplo, no sé, puedo tener 2x más 1. ¿Está? Es una fórmula matemática, pero también es una manera de escribir una función. La palabra función, por ejemplo, a ver, si ustedes tienen, supongamos que su primer conjunto sea dinero, ¿ponemos en pesos o ponemos en dólares? Dólares, por así soñamos. En dólares, entonces tenemos muchos elementos. Y estos serían, ¿cómo se llaman las cosas que vos podés comprar? Le podemos poner bienes y servicios sería, ¿no? Ese sería el servicio. ¿Sí? Yo puedo, digamos, este primer conjunto de dólares representa el dinero que vos recibís por trabajar. Eso se llama, ¿cómo se llama eso? ¿Cómo se llama el dinero que recibe una persona cuando trabaja? Sueldo. Sueldo o salario, ¿sí? Sueldo o salario, perfecto. Ese sueldo le da lo que se conoce como, a ver si alguno sabe, le pongo punto extra. ¿Cómo se llama? ¿Qué nombre se le puede dar a todo lo que una persona puede comprar con su sueldo? Creo que me perdí. ¿Cómo se llama? ¿Qué nombre le pondría? Que son bienes, ¿no? Bienes o servicios, pero ¿qué nombre recibe? Yo estoy buscando, no sé si alguno conoce, pero está bueno también aprender nombres nuevos. Capacidad. ¿Cómo? Capacidad. Sí, tiene que ver con la cierta capacidad. Más precisamente, le damos que decir... felicidad. ¿Cómo? O felicidad. Felicidad. Y mira, si tu felicidad se compra con dinero, qué barato que son tus felicidades, muy barata. A ver, no, yo decía que el nombre que le podemos poner es poder adquisitivo, ¿está bien? Cierto poder adquisitivo. Si yo tengo más sueldo, ¿qué pasa con mi poder adquisitivo? O sea, el poder adquisitivo es la capacidad, que, como dijo la compañera, de adquirir bienes o de adquirir cosas, o de adquirir felicidad, como decía. No estoy tan de acuerdo, pero bueno, algunas cosas son medio efímeras las felicidades Profe. alcanzadas con dinero, pero... Profe, Sí, Ana. lamento interrumpir. Mía Navajas no puede. No Conectarse. puede. No, Sí, no hay problema. Esto conectarse está porque está grabado, aprendiendo. así que Porque subimos está después aprendiendo. el link del video a mi canal. Profe, ¿sería ahorrar? No, ahí vamos, ahorrar no, porque fíjate, mira, yo por ejemplo, con esta parte de mi sueldo, yo destino a, si querés, ahorrar. Esto sería ahorro. Inversión. También puedo invertir. Esta otra parte yo puedo gastar en invertir. Esta otra parte yo puedo gastar en, no sé, en comida o en ropa, lo que yo quiera, ¿sí? Pero siempre yo estoy, la palabra función dice que mi poder adquisitivo está en función de mi sueldo. ¿Por qué? Porque si mi sueldo sube, mi poder adquisitivo también sube. Y si mi sueldo baja, y bueno, mi poder adquisitivo también disminuye. O sea, me voy a poder comprar menos cosas. Si yo tengo más dinero, voy a poder comprarme más cosas. Si hay una relación ahí especial que podemos decir que es una función, ¿sí? El poder adquisitivo que yo tenga o que una persona tenga está en función de lo que gane. ¿Está? Ahí aparece la palabrita función. Ahora, matemáticamente se puede expresar esta relación a través de, por ejemplo, esta fórmula, ¿sí? Es decir, si yo, por ejemplo, X representara, no sé, este ejemplo del sueldo, yo podría poner en función de un sueldo de, no sé, 2 o 20.000, vamos a poner 20, pero serían 20.000 pesos. Ponele. Entonces, lo que yo voy a encontrar es, o lo que voy a poder comprar es 2 por 20 más 1. Este es el sueldo y el resultado me da un resultado, ¿no? Me da 41, siempre me da un valor. Si yo tengo 2, no 20, tendría 2 por 2
más 1, esto me daría 5. Lo que hago es lo siguiente, reemplazo este valor, ¿sí?, en la x, ¿sí? Entonces, si es 20, hago 2 por, en lugar de x, pongo 20, que sería 40 más 1, 41. Si el valor sería 2, o sea, yo le estoy dando valores, ¿sí?, a mi x, sería 2 por 2, 4 más 1 serían 5. Entonces, lo que yo puedo hacer es darle valores a la x para obtener así los valores de la función, ¿sí? Se le conoce, a la f de x también le puedo poner y, es lo mismo, ¿sí? Y o f de x es lo mismo, ¿sí? O sea que si yo pongo, en lugar de f de x, yo pusiera y, sería lo mismo. Yo prefiero que pongan f de x, ¿sí? Queda un poquito más ordenadito. Entonces, la fórmula que yo puedo hacer siempre va a tener una x que yo le puedo asignar valores. La tabla se hace para poder encontrar esos valores. Por ejemplo, yo le puedo dar el valor 0, le puedo dar el valor 1 o le puedo dar el valor 2 a mi función. ¿Qué pasa si yo le doy el valor 0? Mi función es y o f de x, dijimos que le vamos a poner f de x. Mi función f de x será, para 0, será igual a f de 0. Es decir, poner en la x 2 por x, pero en lugar de la x, poner el 0. Para el 1 sería 2 por 1. Para el 2 sería 2 por 2. Y así. Si yo voy cambiando en la x, simplemente el valor que yo le quiero asignar. Estos valores son aleatorios. Voy a elegir los valores que vos quieras. Puedes elegir 0, 1, 2, 3, 4, 10, 20, 50. ¿Sí? Depende de la escala que hagas y depende de cómo elijas. Y ahí voy obteniendo valores. Por ejemplo, acá para 1 me da 2 por 1, 2, más 1 me da 3. 2 por 2, 4, más 1 me da 5. Cuando yo tengo que realizar el gráfico, que sería la tercera forma, ¿sí? Tenemos la fórmula, que sería esto. Tenemos la tabla, que sería esto. Y tenemos el gráfico, que sería lo que voy a hacer acá. El gráfico sería... Profe, Sí, Martina. o sea, los tres, la tabla, el gráfico y la fórmula son los mismos, pero expresados de diferente manera. Exactamente, Ah, se dice, tienen una cierta equivalencia, es lo mismo, pero escrito o expresado, o escribido, nada, está mal decidido escribido, escrito de manera profe, distinta, escrito de manera distinta. Dicho. Pero está bien lo que vos interpretaste. Son tres maneras de decir lo mismo en un lenguaje matemático, digamos, equivalente, valen lo mismo. Lo que se hace para graficar es usar lo que se conoce con el nombre de ejes cartesianos. Son dos rectas perpendiculares, o sea que forman 90 grados, una horizontal que le vamos a llamar X o abscisa, y una vertical que le vamos a llamar Y, o también recibe el nombre de ordenadas. Tiene que estar graduada en la misma escala, digamos. O sea, si yo tomo 1 centímetro o 2 cuadritos, no sé si tenemos hoja cuadriculada, 3 cuadritos, 1 cuadrito, 2 cuadritos, la unidad que vos quieras elegir, pero siempre mantener para todos los sentidos. O sea, si tomaste la distancia de 2 cuadritos, bueno, siempre 2 cuadritos. Para todo, para abajo, para arriba, para la derecha, para la izquierda. ¿Está? Y va graduada, en donde se unen sería el 0, y después tenemos 1, 2, 3, 4, y lo mismo para el eje Y sería 1, 2, 3, 4, 5, ahí sería el 5 más o menos. Vamos a borrar esto. Y yo puedo transcribir la información que tengo en mi tabla, que sería esto, pero hacia el gráfico. Después yo puedo hacer una interpretación de gráfico, que eso es otra cosa que yo le voy a pedir. Pero lo primero que le voy a pedir entonces, le voy a dar una fórmula en la cual ustedes tienen que darle valores a X, lo que ustedes quieran, reemplazar en la fórmula e ir obteniendo los resultados de cada valor reemplazado. Para luego toda esa información volcarla en este gráfico. Lo que hace el gráfico hace una lectura un poco más clara. Fíjense, para X igual a 0, ¿sí? Si vamos estrictamente a lo matemático, se llama parámetro de posición la X. O sea, es donde yo me tengo que parar en el eje X. Si me dice 0, bueno, me paro acá en 0, me ubico. Si me dice 1, bueno, me paro en 1. Si me dice 2, me paro en 2, y así, en el valor que me diga en el eje X. Y el resultado, que es el valor de f de x, o también
el valor de I, que sería el que está vertical, digamos, se llama parámetro de posición. Entonces esto es parámetro de dispersión. Esto es parámetro de posición, esto es parámetro de dispersión. Traducido al castellano sería dónde me ubico en las X y cuánto subo, si es positivo, después van a ver que aparece un negativo y puedo bajar, pero en este caso cuánto subo, porque es solo positivo, en la Y. Entonces fíjense, 0 para X, 1 para Y. El punto estaría acá. ¿Sí? Me paro en 0, que sería acá, y subo 1. Y ese sería el punto, ahí donde termina. ¿Sí? Para 1 me da 3, entonces ¿qué sería? Me paro en 1 y subo hasta 3. Ahí estaría el punto. ¿Sí? O sea, me paro en 1 y subo hasta 3, hasta acá. Donde se unen el 1 y el 3, ahí estaría, ese sería el punto 1, 3. Este sería el punto 0, me paro en 0, subo hasta 1. Me paro en 1, subo hasta 3. Para 2, dice hasta 5, entonces ¿qué hago? Me paro en 2 y subo hasta... Y voy hasta 5. ¿Sí? El gráfico se obtiene uniendo todos esos puntos de la tabla. ¿Cuántos puntos le puedo dar? Y con 3 o 4 está bien. Pueden haber 5, pueden haber 2, 3. Cuantos más puntos, más exacto es el gráfico. Yo pido 3 o 4, está bien. Entonces, uniendo todos los puntos, obtengo el gráfico que se llama f de x igual a 2x más 1. Eso es representar una función, en este caso se llama función lineal, porque es una línea, tiene esta forma siempre, un valor con x y un valor sin x. Después vamos a ver bien los nombres, pero se llama función lineal porque su gráfico es una línea, una recta, le corresponde una recta. Después hay otros tipos de gráfico que yo puedo hacer, que pueden ser curvos, pueden ser, no sé, tienen formas raras, ¿sí? Hay de todo. Hay unas que son más chatitas, otras que son para arriba. Hay muchas funciones. Nosotros vamos a ver, para hacer lo que es, como decían los chicos, tabla, gráfico y fórmula, con las funciones lineales, que son de esta forma. La función lineal tiene solamente esta forma, f de x igual a un numerito que está con la x, que se llama pendiente, y un numerito que está solito que se llama ordenada al origen, pero no vamos a entrar tan específico. Ahora bien, lo que nos quedaría ver es la interpretación de gráficos. Por ejemplo, en este gráfico cartesiano vemos que en el eje horizontal tenemos las horas que van transcurriendo de 0 a 24, sería en un día, ¿sí? Un día. ¿Y qué temperaturas se registraron? Desde las 00 hasta las 24, ¿sí? Entonces sería, por ejemplo, ¿qué temperatura se registró a la hora 10? ¿Sí? Que sería el valor de x. Para 10 me da 15. Si yo tuviera que hacer una tablita, esto es f de x. Para 10 me dio 15. Para, no sé, 20 me dio, acá estoy 20. ¿Cuánto me dio para 20? Me dio 10. 10. Bueno, y así, etcétera, ¿no? Yo tengo que interpretar. Pero, por ejemplo, yo podría preguntarte cosas acerca y decirte, a ver quién puede resolver. Puntualmente, a las 18 horas, ¿qué temperatura aproximadamente tenía? O no sé, a las 8 de la mañana, ¿qué temperatura había? Y había de 5 grados, me van a decir ustedes. ¿Sí? Ahí está la temperatura. ¿Está? Pero yo te podría decir, ¿durante cuántas horas subió la temperatura? ¿Cómo, profe? En el día, ¿durante cuántas horas subió la temperatura? ¿Cómo yo sé A cuándo las 10 subió la subió. temperatura? A la... A las 10 subió. Desde las 8 a las A 10 las subió. Desde no, las 8 a las 10 subió. Fíjate que a no. las 8 estaba en un punto y después de las 8 ya subió la temperatura. Siempre cuando leo de Sí. izquierda a derecha, si está creciendo, ¿sí? Es porque está para arriba. Y si está A decreciendo, Pero es las, las 2 subió más a las 2 de todavía. la tarde. O sea La que 2 de la hora, tarde. podría decir que de las 8 hasta las 2 de la tarde subió. En todo este lapso, esto sí, subió y después subió un poco más. ¿Después volvió a subir la temperatura?
No, No. bajó. No, entonces, mira, de 8 a 14 tenés 8. Hasta las 9 tenés 1, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 6 horas, ¿sí? Durante 6 horas subió la temperatura. ¿Durante cuántas horas bajó la temperatura? Y bueno, si son 24 y todas las otras, seguramente que esta parte bajó y esta parte bajó. Acá tenés 8 horas y acá tenés 10 horas. 10 horas más, ¿sí? Y si sumás 10 más 8 más 6 te da las 24 horas. ¿Tá? Entonces yo puedo, la respuesta sería, durante 6 horas solo subió la temperatura y de las horas restantes del día solo hubo descenso de Bajaron. temperatura, ¿sí? O bajaron la temperatura. Pero eso ya es una interpretación que yo estoy dando, ¿sí? También podría decir, fíjate, personas dentro de un shopping, perdón, me están llamando por mi cumpleaños, pero no puedo atender. Personas dentro de un shopping desde las 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Yo podría preguntar, ¿en qué hora de que está abierto el shopping, que está de 7 a 5, por la pandemia, digamos, no sé, se me ocurrió poner eso, qué sé yo, hubo más cantidad de gente? Número de personas Las 3 de la 25, tarde. ¿no? ¿Se A las 3 de entiende? Desde la las tarde. 1 A las 3 hubo A más las 3 gente. de la tarde mostró el pico más alto, fíjense, a las 15 horas mostró un pico de a las 3. 80 personas. ¿Está? ¿Se entiende lo que digo? Sí. Y Sí. durante cuántas horas hubo, no sé, 20 personas. ¿Cuánto tiempo hubo solo 20 personas? A las 12. De 11 a Una las hora. 11. Una hora, de las 12 Una hora. hasta las 13, ¿sí? Se mantuvo en 20. ¿Vieron cómo yo estoy interpretando y estoy haciendo una lectura del gráfico? Lo que vamos a hacer ahora es, esa sería no sé si tienen alguna pregunta, esa sería la explicación de esta clase. Es simplemente entonces, para cerrar, una función es una relación especial que cumple con las condiciones de existencia de unicidad. Eso no es para armar el concepto, pero no le voy a pedir, digamos, no le voy a hacer preguntas teóricas. Sí me interesaría que sepan que una función se puede representar a través de una tabla, un gráfico, una Un fórmula, como dijo gráfico, la una compañera. Son 3 maneras distintas de escribir lo mismo. Van a tener que hacer una tabla y confeccionar el gráfico. Y por último, lo que es la lectura, la interpretación del gráfico con preguntas a partir de un determinado gráfico, que puede ser de temperatura, no sé, de personas en un shopping, de horas viajando en un etcétera. auto, no sé, lo que a mí se me ocurra. Voy a subir al grupo de WhatsApp y a la plataforma la tarea. Sería el último trabajo práctico. ¿Está? El último trabajo práctico. Bueno, profe. Ok. ¿Estamos? Dale. Dale. Bueno, voy a dejar de, no sé cómo voy a dejar de grabar. A ver si ya dejé de grabar. Detener la